Bien, pues con esta proposición no de ley lo que el Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario Aragonés, pretende es que esa situación de desagravio comparativo entre el personal sanitario que trabaja en el ámbito de los servicios sociales y el personal sanitario que trabaja en el ámbito sanitario se arregle y se solucione. Lo digo porque todos sabemos que hay personal sanitario que trabaja en el Departamento de Sanidad, en hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Pero hay una buena parte del personal sanitario que no trabaja en el Departamento de Sanidad, sino que trabaja en el Departamento de Servicios Sociales y que, tanto en el acceso como en la retribución, hay una injusticia con respecto al departamento en el que el personal sanitario trabaja. Como digo, bajo la denominación de servicios sociales se encuentran englobados todos los centros sociosanitarios y en estos centros estoy hablando de residencias de tercera edad, de centros de atención a personas con discapacidad tanto física como psíquica, de centros bases, de centros de atención temprana. Un alto porcentaje de la atención y asistencia que se presta a estos usuarios es no social, es sanitaria. La mayor parte del personal que trabaja en estos centros de servicios sociales es personal sanitario. Y un ejemplo claro lo tenemos en las residencias de la tercera edad, más aún desde que el Gobierno de Aragón decidió que las residencias de tercera edad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales fueran ocupadas solamente por residentes dependientes. Y, por lo tanto, el personal que presta los servicios sanitarios en estos centros es, como digo, personal sanitario, me refiero en general, auxiliares de clínica, enfermeros o enfermeras, fisioterapeutas, logopedas, médicos, etcétera, etcétera. Y las tareas que estos realizan son las propias de, como digo, de la titulación que ellos tienen y de la profesión sanitaria que prestan. Las mismas tareas y funciones que realizan sus compañeros sanitarios en el ámbito de los centros de salud. Y, por lo tanto, hablando y teniendo en cuenta que hay personal sanitario del IAS y personal sanitario del Salud, sin embargo, estos sanitarios acceden a su puesto de trabajo mediante un concurso que es completamente diferente si el personal sanitario accede a un departamento del ámbito sanitario o si es del ámbito de los servicios sociales. Por ejemplo, es sorprendente que para acceder a dos plazas de igual categoría con iguales funciones dentro de la misma Administración se convocan concursos de diferente estructura. Por ejemplo, en el Salud hay solo un examen tipo test y un práctico, mientras que en el personal sanitario que se presenta a los concursos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene 4 exámenes frente a solo uno que se le pide en el Salud, en el que, además del tipo test que realizan sus compañeros en el ámbito sanitario, además de ese tipo test tienen que desarrollar temas específicos, caso práctico e idiomas, cuando en los concursos del personal sanitario solo se pide un examen y ese examen solo es de tipo test. Y además, cuando alguien accede, no solo el acceso es mucho más difícil para el personal sanitario que quiere acceder a concursos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, sino que es que encima van a cobrar menos. Es más difícil y van a cobrar menos dinero que el personal sanitario que trabaja en el ámbito sanitario, cuando además el personal sanitario que aprueba en los centros de salud puede pedir luego traslados a centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con lo cual parece que es realmente una incoherencia total. Y, desde luego, nos encontramos con que la retribución económica del personal sanitario del Salud y del IAS es bien distinta, ya no solo en los conceptos básicos, me refiero al concepto básico de la nómina, sino que si hablamos de guardias nocturnos y festivos, las cantidades son todavía mucho más enormes y evidentes que si hablamos de los conceptos básicos, que también son diferentes. Por lo tanto, estos factores hacen que haya una mayor dificultad de acceso a los puestos de este personal sanitario con una menor retribución.
lo que origina y está originando, y hay un problema que es evidente, una fuga de los profesionales sanitarios hacia el salud, lo que está provocando dificultad de cubrir las plazas en las convocatorias de los concursos, como digo, una fuga a los concursos de traslado, un alto porcentaje de interinidad. Estamos hablando de servicios sociales y estamos hablando, por ejemplo, que en materia de dependencia y de valoración de la dependencia, tanto que hablan de todo lo que se ha mejorado en materia de dependencia, que bueno, pues yo lo pongo en duda, el personal que evalúa la dependencia, mucho de ese personal, como digo, sanitario, está en precario con interinos desde hace más de 9 años. Por lo tanto, no solo hay que unificar los criterios de selección de acceso a ese tipo de puestos por parte del Gobierno de Aragón, sino que además hay que reconocer el aumento económico en la retribución de este personal. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que se mejoren no solo las condiciones de acceso en plano de igualdad del personal sanitario que trabaja en el IAS y el personal sanitario que trabaja en el salud, sino también la retribución económica con el resto de profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma.